Solicitud de prórroga de las medidas extraordinarias. De eso hablaremos este día en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República. Les saluda Carlos Monterrosa. Esperamos que haya sido una muy buena Semana Santa de vacaciones y de mucho provecho con su familia. Iniciamos nuevamente las actividades para que usted esté bien informado de diferentes tópicos de la realidad de nuestro país. Martes 3 de abril y están conmigo Raúl Antonio López, viceministro de Justicia, y también está conmigo Marco Tulio Lima, director de Centros Penales. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, un placer estar nuevamente en este canal. Y agradecidos pues por permitirnos este espacio para conversar con nuestros amigos y nuestras amigas televidentes. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Y bueno, me gustaría que iniciemos un poco con esto, haciendo un balance del plan verano del 2018. En pantalla aparecen en este momento un video del entierro del sacerdote Walter Vázquez, que fue asesinado el 29 de marzo en Lolotique, en San Miguel, y generó una reacción de la comunidad religiosa de ese lugar, pero también la Iglesia Católica sentó postura, el arzobispo, Monseñor Rosa Chávez. Digamos, hay una postura de la Congregación Católica sobre el asesinato del sacerdote Walter Vázquez en Lolotique, en San Miguel, el jueves de la semana pasada. Y a la luz de esto también se han generado otros hechos violentos en el transcurso de la semana de vacaciones: el asesinato de 3 personas en Tacuba, en Aguachapán, 2 adultos mayores y su hijo; luego el homicidio de 3 adolescentes y un adulto en Coatepeque, esto fue el 2 de abril, se presume que son miembros de pandillas. Según los datos que se han presentado hasta el momento, 79 homicidios en 2018 en el periodo de vacaciones. Y me gustaría que iniciemos con esto, viceministro. ¿Cómo evalúa la ejecución del plan verano en materia de seguridad? Bueno, el plan verano ha tenido resultados muy positivos. Se logró mantener equilibrado y una reducción en el tema de homicidios. Se ha impactado positivamente en el control de los conductores pues que se dedican a vacacionar en estado de ebriedad y conduciendo sus vehículos automotores. Se hizo un trabajo muy fuerte por parte de la Policía Nacional Civil, por el Ministerio de Justicia y Seguridad, haciendo los controles antidoping. Se impactó en otro tipo de delitos, como por ejemplo el narcotráfico, que llevamos una cantidad importante de incautación de ilícitos en esta materia. Han tenido otros resultados muy positivos, como la detención de una cantidad importante de personas que estaban reclamadas por la justicia por el cometimiento de distintos tipos de delitos. El plan verano ha tenido un resultado muy positivo para el Ministerio de Justicia y Seguridad, para la Corporación Policial, y creemos de que el balance en general es positivo para el Gabinete de Seguridad. Hay un asunto, viceministro, y continúo con esto. Revisando las cuentas oficiales en redes sociales del Ministerio de Justicia y Seguridad, en sus noticias, en sus titulares, lo mencionaban así: reducción general en la incidencia delincuencial durante el plan verano 2018. Usted me acaba de comentar que hacen un balance positivo al respecto. ¿Cuáles son los argumentos para afirmar que hay una reducción generalizada en incidencia delincuencial? Bueno, se redujeron para el caso los homicidios, los fallecimientos por accidente de tránsito, teniendo que lamentar, por ejemplo, el caso del cobarde asesinato del religioso, del sacerdote, que sucedió la semana próxima pasada. Un acto pues completamente condenable. Hemos coordinado con la Iglesia Católica, porque esto no ofende no solo a la sociedad, no solo a la Iglesia Católica, ofende a toda la comunidad de fe, a todas las personas que profesan la fe cristiana. Ofende este hecho tan abominable de haberle quitado la vida a un hombre de Dios, a un sacerdote, sin motivo alguno. Era un hombre dedicado a oficiar sus actos religiosos, y fue cobardemente asesinado por estructuras
que lo estaban esperando. Da lugar a pensar por la modalidad en que fue ejecutado el hecho, que ya estaba planificado la ejecución de este abominable homicidio. ¿Qué información adicional se dispone hasta lo que conocemos? Bueno, el director de la policía mencionaba que por voz pública se presumía que había recibido amenazas y que la hipótesis que se maneja es que pudo haber sido cometido por miembros de pandillas. ¿Ya se puede confirmar esa hipótesis? En este momento se ha avanzado muchísimo en las investigaciones. El propio director general de la Policía Nacional Civil está encargado de las investigaciones con el señor subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil. Están metidos completamente en el esclarecimiento de este hecho. Nuestro compromiso es con la comunidad católica y con la comunidad religiosa en general de que vamos a aclarar este hecho a la brevedad posible. Tenemos muchos avances. Efectivamente son estructuras criminales las que han participado en el cometimiento de este abominable homicidio contra este hombre de la iglesia y esperamos dar los mejores resultados en las próximas horas. Ha avanzado mucho por razones de no entorpecer el proceso de investigación que en este momento se realiza. No podemos dar mayores detalles, pero sí tenemos un avance muy importante que daremos la novedad de haber resuelto este caso en las próximas horas. ¿Tienen la expectativa que en el transcurso no pasa de miércoles, por ejemplo, o de jueves para tener unas declaraciones al respecto, o todavía tomará lo que resta esta semana? Bueno, no podemos casarnos con una hora en específico, pero sí hemos avanzado sustancialmente. Estamos tras la pista ya concreta de los posibles autores materiales de este homicidio y esperamos darle esta novedad a la nación y cumplirle, dándole el resultado de la detención de las personas que se vieron involucrados en este hecho tan abominable de quitarle la vida a un religioso, a un sacerdote, a un hombre de fe. Solamente un aspecto más, ya me gustaría escuchar también las apreciaciones del director Lima sobre el tema de medidas extraordinarias y el tema de la prórroga, que es uno de los puntos fundamentales de la entrevista, pero antes, viceministro, también se mencionaba en este video noticioso que tiene el Ministerio de Seguridad y Justicia, que se han desarrollado, además de disminución de homicidios, 3 menos en el periodo vacacional a comparación del año 2017, 26 robos menos a comparación de las vacaciones 2017, y mencionan otras sensibles reducciones en otros ilícitos. ¿A cuáles sensibles reducciones se están refiriendo? Hay distintos ilícitos que son a veces quizá mediáticamente menos relevantes, como por ejemplo las amenazas, pues estafas, otros delitos que transcurren cotidianamente que no están dentro de la acostumbrada estadística mediática, pero que sí han reflejado una reducción muy importante en el periodo que se desarrolló la seguridad vacacional, la seguridad correspondiente a este periodo de vacaciones para la Semana Santa 2018. Muy bien, ahora si les parece hacemos la transición al tema de las medidas extraordinarias, la solicitud de prórroga que el Gabinete de Seguridad está insistiendo y me gustaría tener su apreciación sobre esto, director Lima. ¿Cómo justifica la efectividad de las medidas extraordinarias para evitar las actividades delictivas como extorsiones y los homicidios? Sí, buenos días a todos. Lamentando el asesinato del sacerdote, solidarizándome también con la Iglesia, con la comunidad católica y con la sociedad salvadoreña y condenando pues enérgicamente este caso. Es lamentable que sucedió pues el Viernes Santo, ¿verdad? Un día especial para la Iglesia y tenemos ese caso. Mire, en cuanto a las medidas extraordinarias, pues nosotros hemos estado trabajando en lo que es la ejecución del decreto 321. Ya van a cumplir 2 años las medidas extraordinarias el 30 de abril y hemos avanzado sustancialmente, ¿verdad? En primer lugar, creo yo de que pues veníamos nosotros de centros penitenciarios que estaban fuera de control, centros en donde imperaba el crimen, imperaban las estructuras, salían órdenes para asesinar, órdenes para cometer homicidios, para extorsionar. Y pues prácticamente hubo un periodo negro en donde las estructuras criminales, tanto de pandillas como de narcotráfico, pues gobernaban los centros penales. Esa es la historia reciente, ¿verdad? Y venimos también de centros con un alto nivel de hacinamiento, de enfermedades, de desorden, de centros insalubres, ¿verdad? Y pues ahora el panorama es diferente. Las medidas extraordinarias nacieron con 3 propósitos.
El primero era asegurar la eficacia del régimen penitenciario, es decir, tener un régimen controlado, tener un régimen limpio, un régimen seguro, un régimen donde transitara la progresión de la pena y la rehabilitación principalmente, y un sistema en donde pues se frenara la comunicación de las estructuras criminales con las calles, con el exterior. Creemos nosotros pues que el mayor logro del sistema penitenciario en este momento pues se puede ver principalmente en que ha logrado la eficacia de frenar el control principalmente de las estructuras del crimen que han gobernado en el país, en estos centros, hacia el exterior. Se redujeron grandemente las comunicaciones entre estas estructuras gracias a todas las medidas que se implementaron, desde medidas con lo que fueron la interrupción de lo que fueron las telecomunicaciones, un mayor control a través de las operaciones de inteligencia y requisas dentro de los centros penales, y también pues la incomunicación que se ha tenido con las diferentes estructuras dentro de la misma. El otro objetivo de las medidas fue proteger a la población, evitando pues que las estructuras o el crimen siguieran afectando o siguieran liberando órdenes para cometer diferentes crímenes o diferentes homicidios. Acuérdense ustedes que muchos de los casos de asesinatos, de homicidios, de extorsiones y de secuestros salieron desde el interior de las cárceles, principalmente a través de órdenes que implementaban los cabecillas. Ha hecho una mención, perdón que le interrumpa, director, porque una de las razones por las cuales estas medidas se fueron desarrollando es para evitar que órdenes de cometer homicidios, crímenes, se gestaran en los centros penitenciarios hacia afuera. En el caso del sacerdote Vázquez, ¿se descarta esta posibilidad o es una posibilidad de que pudo haber sido planificado o que pudo haber sido una orden que provino de centros penales? ¿Tiene información sobre eso? No tenemos información sobre eso. Esperamos nosotros que la investigación avance. Acuérdense que es una investigación muy reciente, ¿verdad? Que se dará pues posteriormente un informe bastante grande sobre este caso. Okay. En el caso, le hablo yo más que todo de las medidas extraordinarias principalmente. La otra era pues el de asegurar y el de adecuar pues la infraestructura para garantizar que se empezara a generar una mayor reducción del hacinamiento carcelario, que es un problema grave, ha sido el problema más fundamental con el cual hemos enfrentado, y gracias a las medidas extraordinarias, pues el sector político, el gobierno y las instituciones pues lograron hacer la mayor inversión que se ha tenido en el sistema penitenciario. Hemos subido arriba de los 58 millones de dólares que se van a invertir en lo que es infraestructura. Se van a generar 19.000 espacios. Si no hubiesen habido medidas extraordinarias, pues no hubiéramos logrado un consenso alrededor de esa gran inversión pública que se ha hecho para reducir lo que es el hacinamiento. Nosotros esperamos que al final de este año llevemos el hacinamiento hasta un 150%. Venimos arriba del 400%. Actualmente lo tenemos en un 210%, y así gradualmente vamos generando los espacios adecuados para ello. Asimismo, las medidas extraordinarias permitieron pues la implementación de nuevas tecnologías, ¿verdad? En este caso, el bloqueo de las telecomunicaciones, los sistemas no intrusivos, los escáneres, las máquinas de rayos X, es decir, toda una inversión tecnológica que se ha hecho en los centros y ha permitido también para llegar a lo que antes decíamos, la eficacia. También nos permitieron una mayor movilidad en el tratamiento y en el control de las estructuras, ¿verdad? Ese fue un elemento bien importante que logró ayudar a quebrar quizás la comunicación, porque nos ha permitido en primer lugar reubicar a privados de libertad de alto nivel de peligrosidad o alto nivel de agresividad. Tengo que hacer una pausa, claro, director, pero al regresar me gustaría que ampliemos el uso de la tecnología, particularmente sobre el bloqueo del tráfico de comunicaciones en centros penales. Permítanos una pausa, regresamos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando de la solicitud de prórroga de las medidas extraordinarias y las condiciones de seguridad en el país con Raúl Antonio López, viceministro de Justicia, y Marco Tulio Lima, director de Centros Penales. Continuábamos, director, y tengo una pregunta en función del uso de la tecnología y uno de los aspectos de las medidas, ¿no?, del decreto que fue aprobado por los diputados y diputadas y luego se hizo un decreto transitorio, es sobre la implementación de los bloqueos de las señales en los centros penales. Entiendo que se ha tenido dificultad en el corte definitivo, en el tráfico de comunicaciones en algunos centros penales en particular, Ilopango y Ciudad Barrios. ¿Qué ha pasado en esos casos? Bueno, mire, nosotros hicimos una solicitud del prórroga de las medidas principalmente por lo siguiente. Hay una cantidad de infraestructura, de instalación de tecnología y de adecuación de espacios que aún no se han finalizado. Por ejemplo, la mayor cantidad de centros estamos todavía construyendo las áreas para visitas, para evitar que entre los privados exista el contacto físico, sino a través de áreas de infraestructura, o a través de locutorios, o a través de vidrios, por decirlo más claramente. Eso se está construyendo en la mayor cantidad de centros. En el único que existe es en Zacatecoluca. En el resto se están habilitando. Asimismo, se están construyendo las salas de audiencia virtuales, que van a ser 104 salas de audiencias. Actualmente hemos construido 28, tenemos 16 provisionales y las otras están en desarrollo. Estas son obras que se están haciendo dentro de los centros. Estamos pasando del sistema de bloqueadores tradicionales al nuevo sistema, al sistema moderno, el cual pues va a ser más eficaz y va a ser menos, va a afectar menos al área de la población en general. Va prácticamente a ubicarse más el bloqueo o la señal dentro del perímetro que cubre el centro penitenciario. Este proyecto de las telecomunicaciones, las empresas de telefonía tenían de plazo hasta abril, hasta el 15 de abril aproximadamente, para pues finalmente terminar de colocar la infraestructura, de colocar los bloqueadores y de hacer pues las pruebas de señales. Actualmente tenemos el sistema inicial, que es el sistema SUMA, que se instaló inicialmente, que fue provisional para entrar a este sistema más moderno. Ya tenemos también el centro de monitoreo que se va a estar desarrollando en conjunto con el Ministerio de Justicia y las empresas para tener el monitoreo 724. Asimismo tenemos un sistema de rastreo de señales dentro de cada centro para medir pues y ver que efectivamente los centros pues no hay señal. ¿Y en ninguno de estos hay señal o en algunos pudieron identificar que la señal todavía ha venido en disminución pero todavía se mantiene? Actualmente nosotros estamos en operaciones permanentes con la CIGED y con nosotros, con equipos técnicos permanentes haciendo pruebas de rastreo en todos los centros. Esto es una actividad de todos los días, en todos los centros penitenciarios. Lo que pasa es que esto de las señales, los técnicos nos explicaban que la señal pues llega a un área, un perímetro y rebota, ¿verdad? Según las condiciones atmosféricas, según el nivel de consumo, la intensidad de la señal. Hay un montón de condiciones técnicas que entran. Es difícil que en un sistema exista el 100% de bloqueo, porque la señal se mueve, ¿verdad? Pero se ha garantizado, por ejemplo, nosotros en las pruebas que hemos hecho, hemos encontrado espacios en donde totalmente está bloqueada la señal. Cuando hemos encontrado áreas en donde hay señal, pues inmediatamente se hacen las correcciones y la empresa corrige, porque esta es una operación diaria, no es una cuestión rígida, ¿verdad? Esto pues nos ha permitido, gracias a las medidas extraordinarias, la contribución del sector de las telecomunicaciones
a lo que es el bloqueo de la señal. Anteriormente esto no se tenía. Uno de los asuntos que también aparece en el decreto de las medidas extraordinarias, director, es la posibilidad que tiene el Ministerio de Seguridad y Justicia de hacer inspecciones en zonas comerciales o residenciales donde se puede generar tráfico de comunicaciones. ¿Lo han hecho en algunos lugares y por qué razones a ustedes les generó esa sospecha? Si se hizo. Lo que pasa es que también nosotros hacemos pruebas en el área, en el perímetro, a 500 metros a la redonda, digamos, de un centro. Acuérdense que muchos centros están próximos a comunidades, a colonias y a áreas donde pues la gente tiene aparatos de señal, ¿verdad? Principalmente de Wi-Fi. Y lo que se ha evitado es precisamente eso, que la gente no tenga conexiones de aparatos vía inalámbricos, sino que sean conexiones de internet fijo, por ejemplo, ¿verdad? Que ese pues no interfiere señal dentro del centro. Y todo esto se han estado haciendo pruebas, se han hecho muchas incautaciones y mucha gente ha atendido que no debe tener eso. Posteriormente, con este nuevo sistema, nosotros esperamos ir reduciendo el perímetro para volverlo más eficaz en el bloqueo de las telecomunicaciones y no afectar tanto a la comunidad, ¿verdad? Podemos decir nosotros que en un porcentaje alto, arriba quizás del 95 o 98%, esto ha estado bloqueado, ¿verdad? Bueno, hemos tenido testimonios de la misma Fiscalía en donde han reducido grandemente los casos de investigación, en donde las estructuras han estado comunicándose del interior de las cárceles. Esto es una buena señal porque esto es prácticamente el resultado de todo un trabajo interinstitucional, tanto del Estado, del gobierno, como de las instituciones de justicia para mantener esta actividad. Creemos nosotros que los logros de las medidas extraordinarias no pueden atribuirse solo al sistema penitenciario, sino a todo el sistema de justicia. Fíjese que en cuanto a la eficacia también de las medidas extraordinarias, una de las cosas que ha sido bien efectivo ha sido el movimiento continuo de privados de libertad que tienen un alto nivel de agresividad o que son un alto nivel de peligrosidad, principalmente cuando hablamos de cabecillas. Y esto pues nos ha permitido a nosotros mantener un control a través de traslados de centro a centro o de sector a sector para que nosotros el hecho de que tengan permanencia en un área pues genera de alguna vez un nivel de liderazgo, algún nivel de dirección del crimen, y eso se va quebrando gradualmente. Hemos logrado también avanzar en el tema de la clasificación, que una vez que estos están en celdas de seguridad o en sectores de seguridad, pues nos permite de alguna manera clasificar de mejor manera la población penitenciaria. Ahora bien, viceministro, quiero aprovechar para en estos 4 minutos que me restan antes de la pausa, y luego lo podemos ampliar en el siguiente bloque. Uno de los puntos que señalan los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa es cómo se puede registrar o verificar el impacto de las medidas extraordinarias en estos 2 años de su implementación. En ese sentido, desde el Viceministerio de Justicia y Seguridad, ¿cómo pueden identificar ese impacto? Fácil. Yendo al territorio. Yo invitaría a todos los padres de la patria, a nuestros diputados, respetuosamente que nos acompañen a una visita al sistema penitenciario para que se den cuenta que es un sistema penitenciario nuevo, que falta mucho por hacer, que falta mucho por trabajar, que la tarea no ha finalizado, que hay que continuar para que el sistema penitenciario sea realmente un sistema completamente nuevo, readaptador, humano, resocializador. Falta mucho por trabajar. Por esa razón hemos solicitado a la Asamblea Legislativa que nos prorroguen las medidas extraordinarias. Respetamos el criterio de los distintos diputados que han opinado sobre este tema, en el sentido de que algunas medidas hay que dejarlas ya de forma permanente, como el control de las telecomunicaciones, sí, como la visita controlada. Ya no puede existir aquella visita donde existía una completa anarquía en la visita familiar, íntima, profesional de los internos. El sistema penitenciario debe de seguir avanzando. ¿Cómo lo podemos comprobar? Yo les invitaría que visite, por ejemplo, el centro penal de Gotera, en donde
una cantidad importantísima de pandilleros han abandonado la estructura criminal y han renunciado de forma expresa su pertenencia a estas estructuras del crimen. Invitaría que visiten el Centro Penal de Chalatenango, donde existe un sometimiento de la estructura criminal, de los exmiembros de estas estructuras criminales, a los programas de rehabilitación del sistema penitenciario. Invitaría que visiten el complejo penitenciario de Izalco, donde existe un sistema completo de creación de capacidades laborales para las privadas de libertad en la granja penitenciaria de Izalco, en donde tenemos todo un módulo del sistema del complejo penitenciario de Izalco para atender los pacientes de tuberculosis. Invitaría a los diputados que nos visiten en el centro penal de Occidente, en Santa Ana, donde se ha establecido un centro penal hospital para atender a todos los pacientes que están padeciendo enfermedades incurables o en periodo terminal. Es decir, el sistema penitenciario avanzó, pero se necesita aún más. Solicitamos por esas razones respetuosamente a los diputados de la Asamblea Legislativa que nos prorroguen las medidas extraordinarias. Podría ser que existan algunas variables. En eso nosotros no estamos casados con ninguna situación en concreto. Si quieren pasar algunas a medidas permanentes, está bien, pero lo que queremos dejar claro aquí son algunas cosas. No podemos permitir que las estructuras criminales sigan asesinando sacerdotes. No podemos permitir que las estructuras criminales sigan causando más luto, más dolor a la familia salvadoreña. Es necesario continuar por un periodo más con las medidas extraordinarias y nosotros nos comprometemos a seguir trabajando en favor de la seguridad de nuestra población. El sistema penitenciario ha cambiado, pero falta una cosa más: impactar en el control del territorio. Por esa razón necesitamos que nos prorroguen las medidas extraordinarias y nosotros, como Gabinete de Seguridad, como Ministerio de Justicia, como Policía Nacional Civil, como centros penales, nos comprometemos a cumplir la misión. Solicitamos a los padres de la patria que nos apoyen, que nos den sus votos y que prorroguen las medidas extraordinarias. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar justamente vamos a hablar de eso, el escenario legislativo, los acuerdos que pueden existir y qué puntos hay de coincidencia entre el gobierno con los diputados o qué puntos hay divergencia. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando de las medidas extraordinarias. Viceministro, teníamos pendiente esto. Han venido desarrollando reuniones con los diputados en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, procesos de negociación, búsqueda de entendimiento, y me gustaría de manera muy concreta preguntarle lo siguiente, viceministro: ¿cuáles son los puntos de coincidencia entre los diferentes grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa con la propuesta del gobierno para prorrogar estas medidas extraordinarias? ¿En qué puntos en específico hay un acuerdo y estarían los diferentes partidos políticos en ofrecer sus votos? Carlos, fíjese de que quizás no ha sido una negociación, quizás ha sido reuniones de encuentro con los diferentes diputados de todas las fracciones legislativas que conforman la Comisión de Seguridad dentro de la Asamblea. Y lo primero es que tenemos un punto en común. Todos los diputados están completamente de acuerdo en que es necesario prorrogar las medidas extraordinarias. La diferencia existe en el sentido de que algunos opinan de que esas medidas, deben de humanizarse, atender las recomendaciones que hizo la Procuraduría de Derechos Humanos, la relatora especial para ejecuciones extrajudiciales que vino, y otros actores de la vida nacional que han recomendado humanizar las medidas extraordinarias dentro del sistema penitenciario. Nadie dijo que había que derogar las medidas extraordinarias. Lo que se ha recomendado es humanizar aquellas medidas que desnaturalizan la condición humana de los privados de libertad, entre ellos la visita. Ya se encuentra la Dirección General de Centros Penales en un proceso de readecuación de la infraestructura para establecer un sistema de visita controlada de todos los privados de libertad, creando los locutorios necesarios para eso.
Otro tema importante que han solicitado, que opinan algunos diputados, es que debe de regularse de forma definitiva ya, permanente, el control de las telecomunicaciones dentro del sistema penitenciario. Debe de quedar de forma permanente, según ellos. Y la otra cuestión que opinan los señores diputados es que otras medidas, como por ejemplo las audiencias virtuales, debe de ser una medida de carácter permanente. Eso ha representado un ahorro muy importante para el Estado. Ya aquellas caravanas de autobuses con grandes estructuras criminales que se sacaban de los centros penales hacia los tribunales de la República, ya no se ven. Hoy se realizan mediante audiencias virtuales, garantizando todos los derechos que la Constitución le ha otorgado a los privados de libertad. Otro tema importante que piden los señores diputados en el tema de la humanización es la atención de las enfermedades que aquejan a algunos privados de libertad. Hay un detalle muy importante. Actualmente el sistema penitenciario tiene un poco más de 39.000 privados de libertad. Sí. De esos 39.000, son aproximadamente como 1.200 personas las que se encuentran con situación de complicaciones graves de enfermedades, entre ellos tuberculosis, insuficiencia renal, VIH, enfermedades cardíacas, entre otras. Sí. Para esto hemos cumplido a los señores diputados, ya abrimos todo un módulo completamente nuevo dentro del complejo penitenciario de Izalco para atender solo a los pacientes de tuberculosis. ¿Por qué razón se atiende exclusivamente a pacientes? Porque la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Entonces necesita tener una situación, en primer lugar, de aislamiento, con condiciones estériles para el tratamiento efectivo del padecimiento, y se está logrando. Se ha impactado positivamente en el control de la tuberculosis, pero además desocupamos todo el centro penitenciario de Occidente, la penitenciaría occidental de Santa Ana, la desocupamos completamente, y allí vamos a atender todos los pacientes con enfermedades en periodo terminal o enfermedades incurables. Viceministro, estoy casi cerca de cerrar la entrevista. Solo una pregunta muy puntual para finalizar con el director de Centros Penales. La siguiente, me ha mencionado que hay varios puntos a favor o de encuentro, pero ¿cuáles son aquellos puntos en donde hay diferencia, en donde la postura de ustedes consideran que no necesariamente coincide con lo que están diciendo los diputados? Bueno, no hemos tenido puntos de diferencia. Creo que el problema ha sido la coincidencia de las agendas. Los diputados de la Asamblea Legislativa vienen saliendo de un periodo electoral donde andaban volcados casi por completo a su reelección, algunos, y eso pues desplazó los temas importantes como la prórroga de las medidas extraordinarias. Nosotros estamos esperanzados en la objetividad, en el interés nacional que tienen todos los diputados de la Asamblea Legislativa, y esperamos que en esta plenaria de esta semana puedan darnos su apoyo y prorrogar las medidas extraordinarias con las modificaciones que ellos consideren que sean convenientes, como por ejemplo la completa pues pasar las medidas como las control de las telecomunicaciones y las audiencias virtuales a forma permanente. Okay. Nosotros en eso no tenemos objeción alguna. Tenemos, por el contrario, una completa coincidencia en la necesidad de prorrogar las medidas, y esa es nuestra petición. Okay. Solicitamos a los diputados que nos apoyen y que nos den sus votos para la prórroga tan necesaria de las medidas extraordinarias. Perfecto. Director, cierro con usted con esta pregunta. ¿Se requiere un apoyo financiero para la última fase de las medidas extraordinarias? Es decir, ¿se requiere un refuerzo presupuestario a nivel directo en la implementación de las medidas en un año más? Sí, desde luego que las medidas extraordinarias llevan consigo todo un paquete de financiamiento. Acordemos de que en los 2 años solo hemos recibido financiamiento para 1 año, porque el primer año no estuvieron financiadas las medidas extraordinarias. Sí. Se requiere pues finalizar todas las obras de infraestructura que tenemos, ya las tenemos con financiamiento amarrado, pero también toda la parte de funcionabilidad de los programas, de la tecnología, de la sostenibilidad para las nuevas contrataciones de personal. Por ejemplo, necesitamos contratar más de 100 personas de equipos técnicos para continuar con el tema de la clasificación. Todavía nos hace falta la contratación de cerca de 700 personas en materia de seguridad. Y es decir, pues hay una cantidad de gastos que deben de continuarse 1 año más para terminar lo que es la reforma
penitenciaria. Yo quisiera aprovechar para mencionar dos cosas. Miren, en la visita a la Asamblea yo percibí como dos aspectos que no estaban muy satisfechos los diputados. Algunos diputados, no todos. Ellos decían que se hacían traslados sin control judicial, y eso pues no es cierto. Los traslados internos que se hacen por medio de acuerdo ministerial, y en 48 horas se le informa al juez de vigilancia penitenciaria. Es decir, no se hace como se hacía anteriormente, que había que pedir autorización, ¿verdad? Sino ahora se hace y se informa. La otra cosa que es, decían ellos, no puede estar permanentemente las personas en encierro sin el sol. Ajá. Esa es otra cosa, porque eso daña la salud y la integridad física. Era la otra preocupación. Pues en el sistema eso no ha sido cierto, ese ha sido un mito, porque si tuviéramos encierro permanente bajo esas condiciones por 2 años, tuviéramos una cantidad de fallecidos increíbles. Hay ciertos movimientos que se hacen en las celdas y en los sectores para garantizar de alguna manera a el 100% de privados de libertad el acceso al sol. Pero sí tienen restricción. Lo que pasa es que eso es regulado, ¿verdad? Es en horarios, en días de semana, en grupos pequeños, celda por celda, para evitar la comunicación entre ellos mismos. A los enfermos sí se les da acceso al sol permanentemente. En este caso, pues, para eso es que habilitamos nosotros un sector en un centro penal para tenerlo concentrado y bajo ese monitoreo y el acceso al alimento, a los medicamentos y al sol. Perfecto. Quiero darle las gracias a ambos por haberme acompañado, viceministro, director. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir ampliando este tema y desarrollarlo con un poco más de profundidad, y también en función de la resolución, de la decisión que se tome en la Asamblea Legislativa. Gracias por haberme acompañado. Nosotros esperamos que esta semana los diputados tomen la decisión en favor de las medidas extraordinarias, y por el contrario, somos los agradecidos nosotros por habernos permitido este espacio para conversar con nuestros amigos televidentes. Perfecto, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por la invitación. Yo nada más quiero decirle a los diputados, hay una gran responsabilidad en el país. No puede seguir esta cantidad de crímenes dándose. Quiero decirles de que las estructuras, los cabezas del crimen están con la esperanza de que las medidas extraordinarias se quiten. ¿Para qué? Para volver a comunicarse hacia las calles y mantener un mayor nivel de control del crimen y de enriquecimiento, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Perfecto, gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.